Estimados y estimadas estudiantes, es un gusto poder comunicarnos a través de estas cápsulas educativas nuevamente. Hoy ya corresponde a nuestra segunda cápsula. Recordar que estamos viendo la asignatura de Historia y Ciencias Sociales del tercer ciclo básico en específico. Comentarles de que todas nuestras cápsulas van a ser una especie de resumen con respecto al contenido que en este caso se va a tratar dentro de nuestro proyecto, como también va a ser un resumen del contenido que van a encontrar en su manual. Para comentarles sobre qué vamos a trabajar el día de hoy, vamos a hablar de los procesos centrales dentro del siglo XX y la conformación del nuevo orden mundial que va a ser el orden mundial actual, con el que nos regimos al día de hoy. Con ello vamos a ir ubicando y secuenciando los procesos e hitos de la historia del siglo XX hasta la actualidad. Para comenzar con nuestra materia de lleno, vamos a hablar de uno de los primeros grandes hitos que tiene que vivir la humanidad. Se le conoce como la Revolución Industrial. Es un proceso en donde dentro del siglo XVIII y a posterior en el transcurso del tiempo se va a ir dando un perfeccionamiento o un giro dentro de lo que es la producción. Este salto o este perfeccionamiento va a partir en Inglaterra, primeramente con nuevos y mejores métodos agrícolas, y luego de esto vamos a pasar por ya los primeros procesos industriales con saltos más grandes. Más que hablar de perfeccionamiento, vamos a hablar de nuevas líneas de producción, vamos a hablar de la época del carbón, por ejemplo, con la creación del tren a vapor y también del barco a vapor. Vamos a hablar de la época de los metales, vamos a hablar de la época en donde se empieza a producir en base al petróleo y la electricidad. Y hasta el día de hoy vamos a estar hablando de ya una de las últimas épocas de la industrialización, que va a ser la época espacial, que es todo esto que se da ya por el año 1970, y la época del Internet, la masividad y la globalización, que es nuestra época actual. Vamos a ver también el imperialismo, que va a ser un proceso del siglo XIX y comienzos del siglo XX. Esto va motivado principalmente por cuestiones económicas y estratégicas, y apunta a que ciertos países o naciones adoptaron dicha doctrina a la invasión y posterior explotación de territorios y personas del mal llamado Tercer Mundo, conocido específicamente como África, Asia y América Latina. Pero en este caso del imperialismo vamos a hablar solamente de Asia y África. ¿Ok? Fue causa principal del inicio de la carrera armamentista y también de la Primera Guerra Mundial. Comentarles de que el proceso del imperialismo también se da relacionado directamente con lo que se le conoce a la revolución industrial, que es lo que vimos anteriormente. ¿Cuál es la idea? La idea es que se vincule la revolución industrial como un proceso de oxigenación a la producción y también de perfeccionamiento, mejoramiento y con la idea de buscar a futuro una mejor rentabilidad, en este caso mayores capitales para los dueños de las empresas y también mejorar las condiciones de vida. Para todo esto se necesitaban diferentes tipos de recursos, en específico mayor cantidad de recursos, porque Europa no contaba con ello, y también mayor cantidad de mano de obra. Por esto, como condición permanente del imperialismo, es que vamos a ver que ciertos países o ciertas potencias como Alemania, Francia, Inglaterra, Rusia, Estados Unidos, incluso en algún momento, buscaron conquistar ciertos territorios para que estos mismos funcionaran, primero, como una fuente de materias primas y de recursos naturales para poder seguir avanzando en la producción y una fuente de material humano o recurso humano, como se le conoce, de producción, que en este caso van a ser los habitantes que van a existir como lo que hoy se conoce en trata de personas para llevárselo a sus continentes y poder producir o tener mejor y mayor mano de obra. Vinculado muy directamente también con el imperialismo, la Primera Guerra Mundial se le va a conocer como la Gran Guerra. Como les decía, tuvo una vinculación directa con el imperialismo. Potencias que se encontraban en pugna por los territorios africanos y asiáticos que querían explotar, se vieron envueltos en fricciones que desataron en dos alianzas, la Triple Alianza y la Triple Entente, inmiscuidas en una gran guerra o en un gran conflicto bélico internacional que hasta ese día, hasta esos años, se le conoce como el mayor conflicto bélico de la historia. ¿Ok? No queda nada más que decir, en realidad ya hablamos del imperialismo, ya dijimos cuáles son las características de estos mismos y por la ambición de poder conquistar territorio y quedarse con los territorios que tuviesen más recursos que se empieza a desatar la guerra.
Luego de esto vamos a tener la Segunda Guerra Mundial como uno de los grandes hitos. Nace desde el argumento alemán de abandonar la Sociedad de las Naciones y romper con el Tratado de Versalles y sus sanciones específicas. Las sanciones que estamos hablando en este caso del Tratado de Versalles eran para Alemania, tenían que ver con una deuda internacional con Francia específicamente, una de las deudas más grandes que pudo cargar ese país. Y esto se debe a la consecuencia del término de la Primera Guerra Mundial. Alemania queda como parte o el gran protagonista del bando de los perdedores, y debido a su belicosidad y veleidad con respecto al desarrollo de la guerra misma, es que se le imponen dos sanciones específicas que son las que llevan también a romper con este tratado de parte de los alemanes. La primera va a ser una sanción económica con Francia, una sanción económica bastante grande, y la segunda va a ser una sanción militar en donde ellos no pueden trabajar ni perfeccionar su ejército. En este caso, el ejército que tenían hasta dicho entonces, que era un ejército el cual también fue a la guerra y se vio bastante disminuido en términos de números, no va a poder seguir creciendo ni tampoco va a poder seguir participando de la carrera armamentista, que era el perfeccionamiento y la búsqueda de nuevos materiales o nuevos elementos, maquinarias, para poder tener confrontaciones armadas. ¿Ok? Eso es lo que sucede, esas son las sanciones, y Alemania en algún momento decide no seguir cumpliendo con estas sanciones, y esto genera muchas fricciones dentro del mundo. ¿Por qué razón? Bueno, la idea de Alemania era volver a implementar una política expansiva, esto con la condición ideológica del nazismo, de buscar el pangermanismo, o sea, de revivir el tercer reino de los germanos. Y esto va a ser una confrontación ideológica principalmente con otros países, porque tenía tendencias a discriminaciones raciales, y políticas de odio. La idea de ellos va a ser, junto con la idea de otros también, como el fascismo italiano, imponer un dominio permanente sobre Europa y Asia bajo la consigna del Tercer Reich por parte de los alemanes y bajo la consigna del fascismo por parte de los italianos. ¿Ok? Las alianzas de aquella guerra fueron las potencias del eje y las potencias aliadas, dando por victoriosos a los aliados, potencias conformadas por Francia, Inglaterra, Estados Unidos y Francia principalmente, y Rusia. Y luego vamos a tener a las potencias del eje, que van a ser conformados por una triada de alemanes, italianos y japoneses. Por otra parte, y como consecuencia directa de lo que conocemos con anterioridad de la Segunda Guerra Mundial, va a existir la Guerra Fría. Va a ser una guerra de manera indirecta entre los Estados Unidos y la URSS, la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, o lo que se le conoce ahora o se le trata de asimilar con Rusia. Si bien los conflictos eran de carácter político, disputas por imponer una hegemonía capitalista o marxista, según correspondiese, se dieron en diferentes países y en diferentes lugares del mundo. Vamos a tener la guerra de Indochina, la crisis de los misiles en Cuba, la división de Alemania con el muro de Berlín, los conflictos árabe-israelí, etc. Aparte, vamos a tener que este periodo va a culminar con la desintegración de la URSS y por ende con la imposición de la lógica capitalista alrededor del mundo. Este periodo va a durar desde 1945 hasta 1991 específicamente. Para ir terminando ya con nuestros procesos e hitos históricos, vamos a hablar del mundo unipolar. Este proceso va a marcar el cambio de la Guerra Fría, de este mundo bipolar, en donde se trataba de buscar la hegemonía dentro de los dos polos, el polo capitalista o el polo marxista, y saber quién iba a imponer la lógica mundial o el orden mundial en el mundo, en el mundo conocido y en el mundo habitado. Bueno, como dijimos anteriormente, va a perder la URSS, se va a desintegrar, va a ganar Estados Unidos, con ello va a ganar la lógica capitalista, y este proceso va a tomarse de la mano también con la globalización. Esto, como decía anteriormente, con el fin de perseguir la imposición de una doctrina de dominación en el mundo actual. ¿Ok? En parte, la doctrina que hoy día tiene el mundo, o la doctrina que sigue el mundo en la actualidad, en el día de hoy, tiene que ver mucho con el capitalismo. Y esta relación entre el mundo unipolar y la actualidad es también parte de este proceso. El mundo ya se homogenizó, pero hoy día lo que se busca es mantener e irlo perfeccionando. Por eso el capitalismo ha tomado nuevos rumbos y nuevos modelos también para el transcurso de la historia. Con esto ya cerramos nuestra clase, cerramos nuestra cápsula, y nos tocaría ver en las siguientes nuestra materia que corresponde a el manual y el programa. Un gusto, que estén muy bien y nos vemos en la tercera cápsula.